Pues buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias porque nos reciben en sus hogares. Gracias porque podemos ingresar a casa de ustedes, ahí estar entre ustedes, aquí en México o donde la señal alcance, ¿verdad? Es un privilegio, es un gozo, es un gusto. Somos Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Hay diferentes iglesias, o más bien hay diferentes vidas nuevas para el mundo en diferentes estados de la República Mexicana y en el norte del continente y también por allá en el continente europeo. Vamos a dar inicio a esta palabra. Oramos rápidamente. Señor, te damos gracias por la provisión que tienes para nosotros este día. Dios, ayúdanos, Señor, para que podamos no ser estorbo, Señor, en tus manos, sino que uses mi vida, Padre, para que podamos todos aprender juntos, Señor, esta tarde. Señor, bendice a tus hijos, que podamos ser apacentados, Señor, por ti, no por el hombre, bendito Padre. Que podamos estar gozosos, que podamos estar alegres, Señor, y podamos recibir la palabra que tienes para hoy en este tiempo. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mateo 26, 44. Si me acompañan, dice así: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mateo 26, 44, está Jesucristo con sus discípulos. Es el tercer strike, aquí en el Monte de los Olivos, también conocido como el Huerto de Getsemaní. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pues bien, ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se encuentra Jesús y sus discípulos? Se encuentran en el lugar predilecto de Jesús. Es el Monte de los Olivos. Los olivos, si no tuviera árboles este lugar, simplemente sería un terreno llano, así vacío, medio polvoriento, ¿verdad? Sin sentido, sin chiste. Pero en este lugar hay muchos árboles de olivo. También se le llaman aceitunos. Entonces, está lleno aquí. Jesús amaba estar entre estos árboles. Le gustaba ir ahí a orar. Entonces él llegaba ahí, se disponía con el Padre entre estos arbolotes, ¿no? Miden entre 2 y 10 metros de altura. Varía su estatura según la clase del árbol, pero no deja de ser olivo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de olivos. Y tienen copa ancha, tienen un tronco grueso y retorcido. Pero esos árboles, si quieren una idea de cómo son, recuerden un bonsái, ahí cuando vieron el Karate Kid, más o menos es igual, pero más, o sea, del tamaño de 2 a 3 metros, 4 metros. Así es la forma que tienen los olivos, ¿no? Son muy bonitos. Hay personas que aman estos árboles, incluso han llevado árboles a Norteamérica, allá en Estados Unidos, en Texas, para reproducirlos y para dedicarse al cultivo de aceituna, ¿no? Entonces, son árboles muy especiales. Su periodo de floración, el periodo de floración sucede entre mayo y julio en el hemisferio norte y entre noviembre y enero en el hemisferio sur. Su fructificación ocurre entre septiembre y diciembre en el hemisferio norte y en marzo y junio en el hemisferio sur. Interesante, ¿no? Ahorita, en estas fechas, se está cultivando la aceituna de estos árboles, ¿no? De este fruto se obtiene el preciado, que también llaman el oro verde, ¿no? Es el aceite de oliva. Es rico en minerales, es rico para la digestión. Es una sustancia muy especial este aceite que desprende la aceituna. Estos árboles son guerreros, son luchones. Su crecimiento puede ser lento, pero varía conforme a la cantidad de agua que puede percibir.
Si está en un lugar desértico, bueno, le batalla más, crece más despacio, pero tiene unas raíces muy largas, entre 12 de longitud y para abajo, hacia lo profundo, son 6 metros que puede alcanzar su raíz de estos árboles. Interesante. Lo más impresionante de los olivos es que son muy longevos. ¿Cuánto puede vivir un hombre cuando más? 110 años. Por ahí mi abuelita, 120, ¿no? Bueno, pues ya una abuelita muy cansada, ¿verdad? Pero estos árboles pueden vivir hasta 1000 años, incluso más allá de 1000 años, si las condiciones son favorables. Por ejemplo, en la localidad de Belén han encontrado árboles entre los 4000 y los 5000 años de vida, olivos. Qué interesante. Entonces, es muy probable que nuestro Señor Jesucristo se recostó en algunos de esos árboles que todavía están en Jerusalén. Es probable que estén vivos todavía esos árboles donde el Señor caminaba, donde el Señor oraba, meditaba, donde reprendía a sus discípulos, donde los enseñaba. Qué especial este árbol, ¿no? Mucha vida. El Monte de los Olivos fue testigo de múltiples sesiones del Padre y el Hijo, ahí teniendo comunión Jesucristo con su papá, nuestro Señor también. Es aquí donde se llevó a cabo la entrada triunfal a Jerusalén, Jesucristo y sus discípulos, ¿se acuerdan? En el burrito, por aquí pasó, en el Monte de los Olivos. Aquí es donde le reveló a sus discípulos las señales antes del fin. Es aquí donde anunció la negación de Pedro, aquí en este Monte de los Olivos, entre los árboles. Es aquí el lugar donde Jesús se retiraba a orar después de largas sesiones en las sinagogas, en los templos judíos. Terminaba toda una jornada de predicar la palabra, de ministrar, de enseñar, y cuando salía se iba al Monte de los Olivos a orar. ¡Qué bendición! ¿Les gustan las plantas? A mí me encantan. No soy bueno para cuidarlas, pero me gusta estar entre ellas, ¿no? Entonces, aquí en Acapulco hay un jardín botánico, me voy a echar mi comercial, pero cuando gusten lo pueden visitar, ¿no? Es un único aquí en el puerto y está muy bonito, ¿no? Es muy padre andar entre las plantas, respirar aire puro y disfrutar la creación del Señor. Es una maravillosa experiencia. Digo, hay personas que les gustan los animales, las mascotas, ¿no? A mí también, pero me gusta más estar entre las plantas, ¿no? Mi árbol favorito es el icaco. Pero bueno, si conociera un olivo, a lo mejor y me enamoro también, ¿no? Ok, bueno. Este lugar del Monte de los Olivos es donde todo comenzó, hermanos. Aquí empezó todo, ¿no? Y nadie se lo esperaba. Nadie lo vio venir. Fue así, ¿no? Fue rápido. Pero Jesús siempre supo todo. Él sabía que era el tiempo, Él sabía que iban a llegar. Todo estaba orquestado por la mano de Dios. Jesucristo no se le escapaba ni un detalle. ¿Para qué fueron aquí al Monte de los Olivos? Fueron a orar. Versículo Mateo 23, 26, 36. Regresamos aquí, nada más una página donde estábamos. 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La oración, hermanos, la oración, el ejemplo de Cristo en la oración, meditación, reflexión de su palabra, de tus vivencias. De nada sirve que sufras una experiencia amarga si no aprendiste. Preguntarle al Señor, buscar el espacio, quizá no haya olivos en tu casa, pero a lo mejor hay un espacio, hay árboles, quizá tienes un pequeño jardín, ponte tu silla ahí, hermano, siéntate a hablar con el Señor y medita la palabra, medita qué quiere el Señor contigo. Salieron mal las cosas, Señor, ¿qué quieres? ¿Me regreso, Padre? ¿Sigo adelante? Preguntarle al Señor hacia dónde quiere que vayamos.
Es un diálogo constante que debe estar en nuestras vidas de creyentes. No podemos omitir la comunión con el Señor. Ninguno que se llame a sí mismo cristiano puede decir que lo es si nunca ora a Dios. La oración es una forma indispensable del creyente para comunicarse con Dios, para someter la carne, para luchar contra el pecado, para resistir al enemigo, para aborrecer las cosas de este mundo, para recobrar fuerzas, hermanos, para mantener la esperanza de vida, para soportar tribulaciones, para superar pruebas, para pedir ayuda para el oportuno socorro, para pedir su provisión, para tomar decisiones sabias, para tomar o para dejar un negocio, dejarlo ir. Señor, dime qué hago, me están ofreciendo este negocio, tengo el recurso, Señor, vamos. Si tú no vas, yo no voy. Y tú tienes que esperar que el Señor te confirme. Tenemos que esperar que el Señor nos diga, estoy contigo, haz el negocio. O no vayas, escucha a tu esposa, no vayas, detente, espera, falta tiempo. También podemos orar para escoger un esposo, para elegir una esposa, para dejar quizás, y si es necesario, porque te vas a mudar a otro lugar, orar al Padre y preguntarle, Señor, ¿quieres que yo vaya a ese lugar y deje mi congregación? Háblame tú, Señor, confírmame si puedo ir allá, y si no, házmelo saber de alguna manera. El Señor siempre responde. Y si tú sientes que urge, aún en la urgencia responde el Señor. Para bendecir tu ministerio puedes orar. Para predicar el evangelio debes orar. Para comprender las escrituras. Si tú te sientas así nada más rápidamente y empiezas a leer y agarras y Éxodo y Levítico y Números de Deuteronomio y no le preguntaste al Señor, ¿qué me quieres hablar, Señor, a través de tu palabra esta mañana? Sí te va a hablar el Señor. Pero qué mejor cuando le dices, Padre, muéstrame los misterios que hay en tu palabra. Yo quiero aprender más de ti. Necesito saber, Señor, más de ti, conocerte mejor. Esta es la voz de Dios y nos habla, nos dice, por ahí no, por allá tampoco, regresa, vas equivocado, la regaste. El Señor nos habla. Preguntarle. Para pedir por los inconversos, debemos orar. Por las autoridades, por las almas. Para pedir por los pastores, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres. Para eso debemos orar. Y el Señor nos enseñó que era una de las actividades que más ejecutaba, la oración. Buscaba siempre orar. Terminaba de liberar a un endemoniado y se iba a orar. Y cruzaba el lago y estaba con la multitud y predicaba y regresaba y se iba a orar al Monte de los Olivos. Era su lugar predilecto. Quizá tú tengas tu lugar predilecto. Regresa ahí. El Señor quiere platicar contigo. Hay tanto que hablar. Primera de Tesalonicenses 5:16. Para todo es necesaria la oración, hermanos, para la vida del creyente. Pero si no oramos, no nos quejemos. Y si nos quejamos, que sea con el Señor, para que nos muestre que estamos haciendo mal. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está, en acción de gracias. Padre, las cosas no salieron como yo lo había planeado, Señor, pero salieron como tú lo habías planeado. Gracias. Vamos adelante, Padre. Aprendo de mis errores. Es voluntad de nuestro Padre Celestial que tengamos siempre comunión con Él y que vivamos agradecidos.
en toda circunstancia. Continuamos con el pasaje, Mateo 26, 37. Algo está sucediendo entre los aceitunos. Algo está pasando, es algo sobrenatural. No es normal lo que está pasando aquí, hermanos. No es normal. Es extraordinario. Versículo 37, 26, Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo? O sea, el gozo de nuestra vida, el que nos alienta, el que nos fortalece, aquí está muy triste. Algo está pasando. El tiempo viene pues para el Señor y más adelante vamos a ver qué pasa. Dos cosas importantes en estos versículos. Número 1, Santiago 5:16. Vamos, Santiago 5:16. Y te adelanto, siempre que estés pasando por pruebas muy duras, amado, amada, que me escuchas, amigo, hermano, hermana, acércate a un creyente y pídele que te apoye en oración. Jesús se trajo a sus 3 tristes tigres, ¿no? Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Venían tristes porque el Señor ya les había estado avisando: muchachos, tengo que irme, voy a dejarlos. Ellos estaban tristes, ya esperaban el tiempo, ya habían cenado con Él, venían de la Santa Cena. Ya el Señor les había mostrado cosas que venían y pues que Él ya no iba a estar con ellos. Estaban tristes. Cuando pedimos ayuda, mis queridos hermanos, 2 cosas suceden, 2 cosas espirituales. Me humillo porque sé que no puedo solo. Pido ayuda. Ayúdame Gerardo, ayúdame David, ayúdame Juan, ayúdame Jacobo, ayúdame. Necesito que ores por mí. Pasan 2 cosas, te humillas y reconoces que necesitas ayuda, reconoces que solamente en Dios puedes cambiar las cosas. Hay cosas que no podemos hacer solos. Además, bendices al hermano que está orando contigo y que está orando por ti. Porque si está inactivo, tú lo echas a andar. Hermano, ya necesito que te pongas a orar por mí. Me siento mal, tengo esta enfermedad, ayúdame, ora por mí para que el Señor me sane. Yo voy a estar orando también, apóyame. Hermano, tengo esta tentación, mira, ahí en mi trabajo, la filistea, hermano, me atosiga, me persigue. Yo no quiero ceder, hermano, ora conmigo. Ayúdame para que no ceda yo a la tentación, para que pueda huir a la tentación. Échame la mano, ora conmigo. Y Él te apoya y lo activas. Si no estaba haciendo nada, ahí dice, bueno, pues Señor, no te puedo engañar, yo tengo que orar por Él. Si ya dije que voy a orar por Él. Y tú lo echas a andar. Número 2, aquí pasó algo. ¿Te has entristecido y te angustias en gran manera? Cuando Cristo sufrió esto, hizo muestra de que también era un ser humano. Sí era Dios, pero también era hombre. Y así como Él estaba aquí sufriendo, yo sé que tú y yo hemos pasado por tiempos muy duros. Hemos tenido depresiones, hemos tenido tristezas, nos ha ido mal, batallamos, pero Él sabe lo que vivimos nosotros porque Él en su humanidad experimentó el dolor, el sufrimiento también. Quizá también el Señor se machucó un dedo, también se cansó, también tuvo sed y hambre, porque era un humano también como nosotros, sin dejar de ser Dios. ¿Cómo fue posible esto y por qué? Bueno, porque por un hombre, por la transgresión de uno, fuimos condenados todos los hombres. Así que un mismo hombre tenía que venir y pagar el precio
Jesucristo vino a cumplir y a justificar nuestras vidas por medio de su muerte en la cruz. Él pagó ese precio. No pudo ser un animal, tuvo que ser un hombre. Por un hombre entró y por un hombre también fuimos justificados de la misma manera. Adán era un tipo de Jesús, era la sombra de lo que había de venir. ¿Has tenido sufrimientos muy fuertes, hermano, hermana? Él sabe porque lo vivió en carne propia también. ¿Tienes pensamientos de muerte? Jesús también sintió que se moría de tristeza. Escrito está, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su alma era como tinieblas, no tenía el gozo. Sintió igual que tú, quizás ahora estás así, muy deprimido. Sentía él que se le iba la vida y las esperanzas, se agobiaba. Jesús, ¿tú has sentido que no vales nada, hermano, hermana? ¿Sientes que no hay razón para seguir adelante? ¿Sientes que tu vida no vale un centavo? ¿Que a nadie le importas? ¿Que estás olvidado del mundo tal vez? ¿Y que mejor te sería no existir en este momento? ¿Has pensado acaso? ¿Te ha cruzado por la mente? Pues no, esos pensamientos no son del Señor. Es el enemigo, es el acusador de los cristianos. Y debes estar muy atento a las voces que vienen a tu mente y no permitir que te confundan. Tengo palabras de Dios para ti. Te las voy a leer, no vayas. Apocalipsis, apúntalo. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías 41:10. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No hay motivo para estar deprimido, ni entristecido, ni afanado, ni angustiado. Se te ha olvidado que tienes un Dios todopoderoso, que tiene la tierra por estrado de sus pies y el cielo es su trono. Se te ha olvidado que Él pelea por ti la buena batalla y que los hijos de Dios nunca se quedan tirados, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que no se te olvide. Considéralo. Considéralo. Es el Señor de tanto poder. Continuamos. Mateo 6:44. Mateo 26:44. Continuamos. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Seguimos en nuestro pasaje diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son estas mismas palabras? Que Jesús oró por tercera vez. Se aprecia en el verso 39, aquí mismo en el capítulo 26. Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa se refiere a algo que venía a la vida de Jesús. Es una situación intensa que Él habría de sufrir. Jesús le pide al Padre no participar de esto que viene a Él. Se lo solicita 3 veces. Verdaderamente Jesucristo estaba luchando contra esta tristeza, contra esta angustia.
en nuestro peregrinar por este valle de sombra y de muerte, aquí en este mundo corrompido por la maldad, vendrán a nosotros situaciones que no queremos sufrir, ni experimentar, ni padecer. Quizás perdimos el empleo, tal vez. Quizás deseabas tanto estudiar una carrera, pero no te aceptaron, fuiste rechazado. Tal vez has sufrido la pérdida de un ser amado, quizás tienes una enfermedad terminal. O tal vez te contagiaste de COVID y estás luchando contra esta epidemia. O quizá peor aún, tal vez tu cónyuge te abandonó y no supiste por qué se fue de casa. No dejó ni una nota. Tal vez tus hijos por fin se fueron, abandonaron el nido, no estabas lista, no estabas listo para que se fueran, pero tarde que temprano ellos tuvieron que partir y esto no querías pasarlo. Esta copa tú no la querías beber, no querías sufrir esto. Estas cosas no las deseamos en nuestra vida, nos duelen, pero el Señor también las padeció. Jesús, acostumbrado a recibir del Padre amor, cuidados, atenciones, acostumbrado a las bondades de Dios, a su Padre, sufría de saber que la ira de Dios vendría sobre él. Sufría mucho Jesús. ¿Quién tolera a un padre airado y que por causa de otros tenga yo que soportar ser yo aborrecido, siendo que toda su vida caminó sin pecado? Le llamaban el justo, no dio motivos para ser despreciado. Pero vemos aquí algo muy importante que no debe faltar en nuestros tiempos de comunión con el Señor. Siempre que hablemos al Padre y le pidamos algo, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices, Señor. Confiar en su voluntad. Siempre es agradable y siempre es perfecta. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Entonces, aquí vemos algo que es necesario en nosotros. Como no lo podemos producir por nosotros mismos, tenemos que ir al Padre para que Él nos lo proporcione en comunión. Mansedumbre, sencillez de corazón, obediencia pido. Hacer la voluntad de Dios por algo que ninguno queremos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo sentir con el Padre, por eso nos negamos. Por eso rechazamos, no queremos, no, Señor, tú estás mal. Estás en un error, Señor. Voy bien, ella es la elegida, Él es el escogido, Él es el que va a ser mi esposo. Señor, ese es el negocio ideal, Señor, no le falta nada. Está todo listo para llevarse a cabo, Señor. Voy a comprar ese auto, Señor. Ese es el que me gusta. Pero debemos estar atentos a que el Señor confirme. Primera de Corintios 2, 14 al 15. Para alcanzar las bendiciones de Dios, es necesario morir a nosotros mismos. Primera de Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente así se pueden discernir las cosas de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juan 3:30, no vayan. Juan 3:30, ¿lo apuntan? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así. Seguimos.
Mateo 26, 45. Seguimos. Entonces vino a sus discípulos, regresó Jesús con ellos, y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pregunta: ¿por qué les dijo dormid ya y descansad? En el 45 así les dijo, pero luego en el 46 les dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No los dejó dormir. O sea, les dijo: dormid ya y descansad. Pero enseguida les dice: levantaos, vamos. Si tú fueras, ¿cómo responderías, no? Como con incertidumbre, como con duda. Entonces, ¿qué quieres que haga? Me dices que me duerma y que descanse, pero si fuéramos chilangos, ¿verdad? Porque yo tengo sangre chilanga, mi mamá es chilanga. ¿Cómo diríamos, no? Chale, Jesús, pues, ¿cómo me estás diciendo que me acueste y luego me dices que me pare? Te pasas. Y si fueras argentino: che, pibe, no estás diciendo que durmamos, ¿no? Y si fuera Luis Miguel, ¿cómo diría? ¿Cómo dice? Señor, ¿no me dijiste que me durmiera? Pero lo que pasa es que el mensaje dormir ya y descansar no era para ellos, es para nosotros. Mateo 11, 28. Es para nosotros este mensaje: dormid ya y descansad. El Señor tiene una peculiaridad tremenda que se transporta al futuro de una manera muy especial. Estando Él allá en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, transmite este mensaje para las generaciones venideras, nosotros. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos, y yo os haré descansar. Salmos 4, 8, ese lo tienes fácil. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Vivir confiado. ¿Perdiste el sueño, hermano? No necesitas pastillas para dormir, ni diazepam, ni Valium, ni marihuana. No necesitas alcohol, no necesitas drogas, tachas, chochos, sexo, masturbación. No las necesitas. Tú necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, hermanos. Si en tu vida todas las cosas van de mal en peor, si no has podido hallar la paz para ti, nada te llena, ha llegado el tiempo de pasarle la estafeta a otro. Si con tu vida no has podido, dale las riendas al Señor de tu vida. Permítele que Él haga la obra en ti, que te cambie, permítele ser el que gobierne tu vida. Él es sabio, Él es prudente, Él sabe todo. Nunca va a hacer nada que te lastime, que te dañe. Su palabra es fiel y verdadera. Y si Él dijo que te perdonaba, es fiel y justo para perdonarte y lo hace. Solo tienes que confesar tus pecados, ir con Él y decirle: Señor, toda mi vida la he desperdiciado. He pasado 20 años, he pasado 30 años, he pasado 40 años, Señor, buscando algo que llene mi ser y no lo he encontrado, Señor.
Pero escucho esta voz que me dice que tú puedes restaurar todo en mi vida y que me puedes dar la paz que necesito en mi alma y que puedes llenar y saciar mi ser, lo que estoy buscando en las personas, en las drogas, en las cosas. Tú lo puedes llenar si yo te recibo. Y es lo que puedes hacer, recibirlo en ti para que te cambie la vida. Esa es la obra del Señor en nosotros. Bien. El Señor dijo, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 26. Seguimos en nuestro pasaje, 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En el 47, aquí acontece algo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Como un delincuente, hermanos, venían por él. Como si él se le hubiera pasado maltratando a las multitudes, cuando lo único que hacía era alimentarlos espiritualmente. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y en el 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ocurrirá tal vez en nuestras vidas, en algún momento. Tal vez cada uno de nosotros en diferente tiempo, lugar, circunstancia, aquellos que se llaman tus amigos te van a dar la espalda. Pueden ser quizás tus hijos, pudieran ser tus padres, tu cónyuge tal vez, tu esposo o tu esposa. No lo sabemos. Pero Jesucristo nunca guardó rencor. Quizás en tus negocios has sido traicionado. Yo recuerdo a mi papá, me contó una historia, ¿no? Bueno, yo lo viví. Él trabajaba en un centro comercial muy famoso, ¿no? Ahí en el centro de la Costera. Tenía ya bastante experiencia ahí. Y un amigo suyo que trabajaba ahí con él le dijo, pondré mi carnicería, vente, salte, yo te contrato y trabajamos juntos, vamos a hacer mucha lana. Como dicen por allá en el tren, en Rena, ¿no? Firulilla, va a haber firulilla, ¿no? Entonces, caray, mi papá la pensó y la pensó, ¿verdad? Total, renunció a su empleo, que ya llevaba como 20 años ahí. Dijo, me voy con mi amigo, pues, se fue. Sí, se hizo la carnicería, sí vendían, pero era muy pesado. Se tenía que levantar a las 4 todos los días y salían a las 11. Todos los días. Se fue cansando. Un día casi se accidenta, se quedó dormido. Entonces habló con su amigo no entendió, pues que él necesitaba un espacio para descansar un poco más. Hubo discusiones y al otro día cuando llegó le dijo, toma tu finiquito, se acabó la relación. En la calle, de la noche a la mañana. Pues el Señor es fiel y encontró empleo después, mi papá, ¿no? Pero así nos pasa a veces. Nuestras amistades, nuestros hermanos, a veces familiares, pueden llegar a fallarnos. Su palabra dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Siempre. Todo lo que hagamos, ponerlo en manos del Señor.
Sabemos que Él va a guardar tus bienes, va a guardar tu vida, te va a proteger, te va a cuidar. Mateo 6, 9. Pero nosotros no podemos vivir así con esos rencores en el corazón. Son venenosos y destructivos. Consumen los huesos. Los rencores son motivantes de enfermedades, de problemas circulatorios. Todo ese rencor que vamos guardando no es bueno para nuestra vida y el Señor lo sabe. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, el alimento de Dios. Tenemos que ir por Él. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que te la hizo, ya no se la cobres. Perdónalo. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nos traicionaron, si faltaron a la relación laboral, si faltaron a la relación conyugal, si en nuestra casa nuestros padres faltaron a nuestra relación padre-hijos, pero el Señor nos dice que perdonemos sus ofensas, porque si no, Él no podrá perdonarnos, porque tenemos el corazón contaminado. Entonces, debemos perdonar a aquellos que nos hayan lastimado, ofendido, ultrajado. Perdonemos, hermanos. Lo que sigue a continuación es un evento sin precedente en la vida de la humanidad. Aquí mismo en el 26, Isaías 53. Isaías 53. Esto fue lo que sucedió después. Cuando Judas entregó a Cristo, cuando entregó a Jesús, sucedió lo inevitable. Ya estaba todo programado. El Señor ya lo tenía destinado así. Tenía que suceder para el perdón de pecados de la humanidad. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando llevaron a Cristo ante el concilio, le vendaron los ojos y lo abofeteaban y le daban puñetazos y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? El Señor solamente tenía que sufrirlo. Era parte de la copa. Era solo una porción de la copa que estaba tomando. Todavía faltaba mucho. Tenía que llegar a la cruz. En el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No dijo más el Señor. Permaneció en silencio. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo por los injustos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Señor, muchas gracias por la provisión del Cordero, Señor. El Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado que murió en aquella cruz. Aquella tarde, Señor, tú dispusiste a tu propio Hijo, Señor, y no lo escatimaste, sino que lo entregaste. No podemos entender cómo tú pudiste no escatimar a tu Hijo, Cristo, y lo diste por nosotros, Señor, que somos indignos, somos inmerecedores, pero lo diste por nosotros, para que fuese hecha la justicia tuya en Él. Y aunque la paga del pecado era nuestra muerte, se pagó el precio de su vida, Señor, con su vida por nosotros, que merecíamos morir. Ayúdanos, Padre, para entender este misterio. Ayúdanos a valorar tu sacrificio en la cruz. No nos alcanza el entendimiento para poder ver, Señor, la magnitud del amor que tienes por nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en esa cruz. Te damos gracias por tus bondades, Señor, por tu misericordia cada día, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Porque aunque he estado trastabillando y cayendo en el pecado día con día, pisoteando tu sangre, Señor, aún tienes misericordia para mí. Y me vas a permitir en el nombre de Jesús volver a tus pies y pedirte perdón, como aquel hijo pródigo. Y tú eres fiel y justo para perdonar multitud de pecados. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos caminar tus caminos de bendición, para que podamos vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender, Señor, pero es la paz que tú nos dejaste, es la paz que nos diste, Señor, y no como la da el mundo, sino como tú la das. Te damos gracias, Padre. No nos ha faltado para cada día comer, para cada día ir y venir, para hacer y deshacer, Señor. Permíteme dejar esta vida de pecado, Señor, que me ha entenebrecido el entendimiento. Y no puedo ver. Quítame las escamas, Señor. Permíteme dejar este pecado que me asedia. Solamente con tu favor y tu poder y tu Santo Espíritu yo saldré victorioso, Señor. Ayúdame. Te necesito. No podemos vivir sin ti. Bendito Dios. Permite que podamos caminar como en el monte de los olivos.
podamos ver lo verde de tu creación y experimentar la dicha de las cosas que has hecho, Señor, pero con un corazón limpio y renovado, una mente cambiada y una vida transformada, Señor, por tu palabra y por tu obra en mi vida. Te doy las gracias, Padre. Nunca me abandones, Señor. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.